Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Estamos a 2 semanas de culminar una de las lecciones más impresionantes en cuanto a contenido teológico y clarificación en la vida cristiana. Alabado sea el Señor por permitir que su iglesia tenga una estructura tan maravillosa que facilite el estudio de la Biblia mediante estas guías trimestrales. Por otro lado, te anticipo que en la siguiente lección nos ocuparemos de un libro que ha sido declarado a nivel mundial como una de las joyas literarias más extraordinarias de la humanidad, el Génesis. Tendremos más información la próxima semana. Pero mientras ese momento llega, concentrémonos en la lección número 12 de Hebreos, recibir un reino inconmovible. ¿Estás listo para ayudar a tu clase a prepararse efectivamente para ingresar en él? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. La reseña, el comentario y la aplicación a la vida de esta semana están entre las páginas 141 a 144 de tu folleto de maestros. Seguro que su lectura te va a ayudar muchísimo. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Una pregunta que le permitirá a tus alumnos tener una vislumbre de las ventajas que les dejará el repaso podría ser la siguiente. ¿Cómo puedes lograr ver el juicio de Dios de una manera que te llene de alegría y no de nerviosismo? Pues en este repaso lo vamos a investigar. Deja por unos segundos la pregunta en la mente de la gente y de manera tranquila pasa a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Toma los siguientes puntos como ejemplo de lo que podría ser tu repaso. Primero, el monte de Sión. Básicamente la lección de la semana se está enfocando en Hebreos 12, 18 en adelante. El capítulo 12 complementa el anterior, que resalta la fe y nos presenta ejemplos de seres humanos como nosotros, que aunque no vieron totalmente el cumplimiento de las promesas divinas, vivieron su vida con entera confianza en aquel que las había hecho. Hebreos 12 nos dice que aunque todos los héroes de la fe nos dejan enseñanzas maravillosas, nuestros ojos deben ser puestos única y exclusivamente en el Señor Jesús, quien es el líder conductor que inició el movimiento salvador de la fe y quien la hará madurar en nosotros en su papel de consumador de ella. Por lo tanto, después de plantear este marco magnífico, el autor de Hebreos nos cimienta en lo que por la fe nos espera. Invita a tu clase a leer el capítulo 12 y los versículos 18 y 22 y luego pregunta, ¿a dónde nos estamos acercando gracias a la fe? La palabra de Dios expresa, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Es muy probable que tus alumnos expresen que la fe nos está acercando al monte de Sión o a la Nueva Jerusalén, que vendrían a ser términos paralelos. Para efectos de nuestro repaso, vamos a enfatizar el primer sitio, solo que clarificando que no se trata de un lugar en esta tierra, sino en el cielo. Ya se ha visto que muchas cosas de este mundo fueron símbolo de realidades celestiales, como por ejemplo el santuario o el sacerdocio. Pues bien, bajo esta perspectiva, ¿a qué nos señala el monte de Sión? Pregúntale esto a tu clase y llévalos de nuevo a encontrar la respuesta en la palabra. Lee con ellos en el Salmo 2, versículos 6 y 7, y en el 110, versículos 2 y 4. En estos textos se refiere:
Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por otro lado, el Salmo 110 expresa, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como se puede ver, en estos dos textos se menciona el monte de Sión como el lugar en el cual se entroniza al rey davídico y se hace el juramento sobre el sacerdocio según un orden superior al arónico. Sión es una forma de referirse a Jerusalén, donde estaba el palacio real y el templo judío. En esa ciudad se encuentra una elevación llamada el Monte de Sión y el autor de Hebreos la usa como figura terrena de una realidad celeste. Por lo tanto, debemos entenderla como el lugar donde está el trono de Dios y el santuario celestial. Allí es donde nuestro Salvador fue entronizado y desde donde opera como nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, volviendo a la pregunta inicial, ¿a dónde nos lleva el monte de Sión al cual nos acercamos por la fe? La respuesta es al cielo, al mismo lugar donde se encuentra el centro de gobierno de todo lo creado y donde reside el legislador y creador del universo. Que nosotros podamos acercarnos allá por la fe es sinónimo de salvación, ya que mediante Cristo somos reconciliados con Dios y por su intermedio, al fungir como nuestro representante, entramos al trono de la gracia. Pero esta aproximación tiene una arista que algunos interpretan como preocupante, lo que nos lleva al análisis del siguiente punto: el juez de todos. Según Hebreos 12:23, ¿a qué faceta divina nos estaríamos acercando también? El texto declara, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estoy seguro de que algún miembro de tu clase atinará a responder que nos estamos acercando a Dios en su faceta de juez. Cada que mencionamos esta característica divina, nos resulta imposible evitar sentir algún grado de pánico o al menos de preocupación. La razón está en que si se nos cita ante un juez es porque estamos enfrentando un juicio. Y dado que el sentimiento de culpa es algo que nos embarga la mayoría de los seres humanos, entonces el temor a ser declarados culpables nos genera miedo. Si a eso le añadimos que en algún momento hemos escuchado algo como que tarde o temprano todos tendremos que dar cuentas a Dios y que de eso nadie se escapa, entonces tenemos instalado en nuestro subconsciente una aversión hacia el tribunal divino. Sin embargo, esta manera de ver las cosas es contraria a lo que la Biblia quiere comunicarnos con respecto al juicio. Para comenzar, si Dios estuviera interesado en condenarnos, no necesita hacer ningún proceso judicial, porque al nacer en este mundo y ser parte de una raza rebelde, ya estamos condenados a la muerte eterna. Recordemos que la maldad presente en nuestra naturaleza pecaminosa nos hace participantes de lo que Pablo describe en Romanos 3:23 como estar destituidos de la gloria de Dios. Ni siquiera Moisés pudo verla cuando se lo pidió al Señor, y la razón que se le dio fue porque no me verá hombre y vivirá, según lo declara Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 20. Al nacer destituido de la gloria de Dios, quien es la fuente de la vida, lo único que nos espera es la muerte. En otras palabras, nacemos sentenciados sin necesidad de juicio, lo que nos lleva a pensar que este no se hace con la intención de condenarnos, sino de salvarnos, algo que está en armonía completa con toda la evidencia bíblica. El juicio no tiene como objetivo mostrar las evidencias de nuestra pecaminosidad, sino de nuestra aceptación del Salvador y su gracia. Comparecer ante el tribunal divino es la única oportunidad de salir del estado de condenación y ser declarados redimidos en Cristo. Por otro lado, al examinar Hebreos 12, 18 al 29, es casi estar leyendo Daniel 7. En ambos textos se hace referencia a un juez, unos libros, los ángeles, el reino eterno y al Salvador. Como sabemos, Daniel 7 nos habla del juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo, a lo cual Hebreos también nos está señalando.
Como miembros del remanente tenemos que predicar basados en Apocalipsis 14:12 que la hora del juicio ha llegado. Sin embargo, esto debe hacerse en un contexto que genere admiración y alegría, ya que se nos invita también a darle gloria porque su juicio es positivo para nosotros. Por supuesto que quienes desprecien la oferta salvadora seguirán en su estado de condenación y esto no resultará nada halagador. Pero para los que entendemos el plan de salvación, valoramos la misericordia divina, aceptamos a Cristo y decidimos permitir que obre en nosotros mediante la transformación que produce el Espíritu Santo, lo único que podemos decir es gracias Señor porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, como lo declara Apocalipsis 5, 9 y 10. Pero vayamos al punto culminante de esta parte, el reino inconmovible. La fe que inspiró a los héroes de Hebreos 11 y que nos invita a poner los ojos en Jesús, no solamente nos lleva al trono de la gracia y ante la misma presencia del Padre, sino que nos asegura la recepción de algo inigualable. Pregunta a tu clase de qué se trata e invítalos a leer el capítulo 12, versículos 28 y 29 que dicen: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La frase clave aquí es un reino inconmovible. En griego se diría basileian asaleiton, de donde el último vocablo expresa la idea de algo que no puede sacudirse, que no se mueve, que permanece sólido y sin cambio alguno. Esta palabra nos lleva de nuevo a Daniel capítulo 7, versículo 27, donde se nos habla de un reino eterno entregado a los santos del Altísimo. Este mismo capítulo, en los versículos 13 y 14, nos informa que cuando el Hijo del Hombre llega ante el Anciano de Días, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Dicho de otra manera, el juicio les entrega a los santos el reino y ellos lo reciben a través de su representante. Por lo tanto, el hecho de que éste comience le permite a todo aquel que haya hecho de Jesús su sustituto no solo escapar de la muerte que él experimentó y ser cubierto con la vida que él vivió, sino recibir el reino inconmovible y eterno que a él se le dio. La maldad y todo lo que ella genera son asuntos pasajeros desde la óptica de la eternidad, mientras que el reino de Dios es eterno e inconmovible. Por más que el enemigo haya querido sentarse en el trono, este solo le pertenece a la deidad y el bienestar de todos los que están a su lado está garantizado. Los seres no caídos pueden apreciar eso de vista, pero nosotros lo hacemos por fe. Y en cierta medida, eso nos pone en un lugar privilegiado, el mismo en el que están los héroes de Hebreos 11. No por nada en este mismo capítulo y el versículo 16 se nos dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad, la capital del reino inconmovible y eterno de Dios. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora pongámonos en modo aplicativo. Plantéale a la clase los siguientes escenarios. Primero, imagina que le vas a explicar a un niño sobre el monte de Sión en el cielo. ¿Cómo señalarías la importancia de ese lugar? Segundo, si tuvieras que escribir un sermón sobre la alegría del juicio investigador, ¿cuáles serían los 3 puntos que destacarías ante tus oyentes? Por último, ¿cómo explicarías que ya hemos recibido el reino eterno de Dios? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Proponle a tus alumnos la siguiente tarea.
Diles que escriban en el estado de sus redes sociales un pensamiento de por qué están agradecidos con Dios por el juicio. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El juicio de Dios es la manera en que se aclara ante el universo quiénes fueron los que aceptaron el plan de salvación y permanecieron en Cristo. Es un motivo de gozo, ya que nos permite hacer parte de los que recibirán el reino inconmovible que regirá nuestro amado Salvador. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Sabiendo que el juicio es un motivo de alegría, debemos reforzar nuestra labor de ir a compartir esperanza para que el reino de Cristo venga pronto. Nos vemos la próxima semana.